Buenas noches con todos, soy Aurora Molina, ya me conocen. El día de hoy, en el workshop Modelado de Ecuaciones Estructurales basados en covarianzas, trabajado con JAPS, vamos a ver algo que a veces se ve en un inicio de los trabajos, en un inicio de las actividades cuando se quiere hacer un recojo de información. Desde un inicio se quiere tener lo que es fiabilidad y validez. El tema de la fiabilidad es algo que nos lleva a todos a querer lograr justo eso, que nuestra base de datos nos brinde la información correcta, no solamente necesaria, porque necesaria es cantidad, detallada es refiriéndote a si lo que has recogido es aceptado para poder trabajar el estudio que quieres hacer. Pero la fiabilidad viene a ser la medida en que la precisión de esta información o la estabilidad de la prueba que se ha hecho para recoger esta base de datos nos lleve a medidas que nos determinen una evaluación correcta, especialmente de la consistencia sobre el sentido que se tiene o que se quiere tener con la calidad de las relaciones de los conceptos de validez. ¿Qué cosa quiero decir con todas estas palabras? En pantalla vamos a ver, estamos viendo, una gráfica bastante conocida y difundida que pertenece a Nevi Dillman. Nevi Dillman creó esta gráfica para un estudio que él estuvo haciendo o que él realizó y se ha hecho bastante fácil de entender. Él se refería a estos pools referente al arco y flecha, el lanzamiento de la flecha. Otros lo analizan como si fuera el tiro de un arma, pero a lo que se va es a que el acertar en este pool se supone que lo que se quiere es darle en el centro. Entonces, cuando se habla de fiabilidad y validez, lo que se espera, perdón, es poder concretar los hechos a los que uno va. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo, por ejemplo, me voy a exponer como voluntaria o porque me llamaron para un juego o una prueba de arco y flecha y me van a poner la manzanita en la cabeza, uno tiene que, por lo menos espera, en nuestra época, no en la época antigua, que ese arquero sea lo suficientemente válida su lanzamiento de flecha para que no me dé en medio de la frente, ¿no? O acierte correctamente en la manzana. Pero lo que tenemos en pantalla es, vemos en la fila superior, lo que se está remarcando en cuadrados, que son los resultados de que estos ambos son confiables. ¿Por qué son confiables estos dos resultados? ¿Por qué son confiables? Porque son consistentes. ¿Y a qué le llamo confiable, consistente? A que todo lo que se lance, todo lo que se marque con el arma y se dispare, por ejemplo, va a dar en su mayoría de veces o en todas las veces en el mismo lugar. O sea, hay confianza en que siempre va a ser continuo su disparo o su lanzamiento. Mientras que ahora podemos ver resultados que son válidos. Ambos son válidos. Sí, lo son. ¿Por qué?
porque ambos están centrados en su global, en su totalidad. Todos los puntos o todos los tiros tienen una sensación de centro. Lógicamente el primero, ya no hay que explicar mucho, pero el otro, todo está centrado. Por tanto, a eso se le llama válido, porque el resultado promedio está centrado correctamente. Sin embargo, es posible ser confiable, pero tener poca validez, o sea, ser consistentemente incorrecto, como se marca en el primer recuadro, en el primer gráfico. Esto es lógico porque si bien lo que tenemos acá es confiable, no le dio al centro, o sea, no es válido su tiro. Luego, tenemos el válido pero no confiable. Y ese resultado es, como ya hemos dicho, de que el grupo sea exacto. Exacto es el grupo, siempre está centrado. Pero los resultados de un tiro o algún tiro depende del azar. ¿Ok? Luego, lógicamente, tenemos el que no es ni confiable ni válido. O sea que no podemos tener ninguna certeza de que va a ni siquiera a centrar sus posibilidades ni va a acertar. Y en primer lugar está lo que es válido y confiable, que es lo que todo el mundo quiere, especialmente yo si me voy a poner la manzana en la cabeza. Ok, con esto podríamos dar un entendimiento de lo que es la validez y la confiabilidad. Pero pasemos a lo que nosotros estamos trabajando. Nosotros estamos realizando un estudio o estamos chequeando una base de datos que es la que se ha plasmado en este gráfico con las diferentes dimensiones, grandes dimensiones que abarcan esas subdimensiones y ellas a su vez una cantidad de ítems correspondiente. Y cuando nos referimos a la fiabilidad de un instrumento, lo que se tiene es que el conocimiento de esta equivalencia, de estos pesos de acertar cada una de estas variables, se puede tomar como una parte del análisis, así como la equivalencia, la temporalidad y la consistencia interna, que es lo que vamos a trabajar. Y lo vamos a hacer mediante la dimensión de agotamiento. El agotamiento tiene dos subdimensiones. La subdimensión que se llama empresa y la otra que es cliente, cada una con BM y con BC. Veamos en JAPS. En pantalla ya se ha cargado la base de datos correspondiente y todas sus variables se van a analizar como si fueran todas numéricas. Ya explicamos cuál es la razón por la cual JAPS en sus mecanismos, las cantidades de algoritmos que usa, lo hace como si fueran todos números. Aquí lo que vamos a ver es el índice de homogeneidad corregida. También vamos a analizar el alfa de Cronbach y el omega de McDonald. ¿Qué es el índice de homogeneidad corregido? Es aquel que nos permite obtener la información dentro de las correlaciones entre ítems. Nos permite saber si esas correlaciones son lo suficientemente aceptadas, que es por ello que si dentro de la confiabilidad y la validez que hemos visto que se intenta de que todo se genere en un mismo camino para lograr conseguir ese acertar en el tiro y no ser al azar. Entonces,
Cuando hablamos de la confiabilidad, cuando hablamos de la homogeneidad, cuando hablamos de este índice corregido, nos debemos de tomar en cuenta ítem por ítem y cómo este ítem está vinculado de forma de correlación con el otro ítem. Entonces, este análisis se utiliza casi siempre al inicio, cuando uno está depurando su instrumento, cuando uno está generando, ¿no? Trata de que estas relaciones existan correctamente. Se suele hacer siempre al inicio y no ni en el transcurso ni al final, pero es la parte que hay que hacerla de todas maneras. ¿Y por qué la estamos viendo ahorita? Porque lo que queremos es que podamos entender de que lo que estamos trabajando en el modelado o para el modelado de ecuaciones estructurales tiene que estar algo correctamente estructurado para poder trabajar. Veamos la fiabilidad aquí. Cuando trabajamos todo esto, lo que nosotros queremos en realidad es poder encontrar cómo son estos valores, estos factores que hay aquí del agotamiento, la empresa, el cliente, cómo están correlacionados, pero cómo están correlacionados internamente y no externamente. El JAPS, en la parte de más, tenemos aquí abajo justamente un nuevo procesador que ha sacado en esta nueva versión JAPS que se llama fiabilidad. Y le damos clic y listo, ya apareció en pantalla fiabilidad y lo que vamos a trabajar es la parte clásica, la primera. Entonces aquí la fiabilidad unidimensional. Lo que queremos hacer es, como hemos visto, el agotamiento y trabajemos con ellos. El agotamiento está conformado por los BC1 y también los BM. Los introducimos para el análisis. Si nos percatamos, vemos de que existe un BC2INF. Es una variable generada para poder explicar lo que a continuación voy a mencionar. En los análisis, acá abajo, estos vienen por defecto, lo vamos a retirar para empezar desde cero. Ok, ¿qué cosa es esta BC2? Es la misma que esta BC2 de acá arriba, pero esta está invertida. Invertida me refiero a que si era, por ejemplo, una Likert, los valores que iban desde muy bajo hasta muy alto, ahora sus respuestas están desde muy alto hasta muy bajo. O sea, a la inversa, el 1 es el 5, el 2 es el 4 y así el 5 es el 1. Entonces, una variable de esta naturaleza se usa para muchas razones. O sea, no es que está por error colocada dentro de un cuestionario, sino que casi siempre se utiliza para verificar si la información que se está brindando es la correcta, no nos están engañando, para saber si lo que se está si se puede validar correctamente alguna data, alguna de la información. Esa es una de las razones por las cuales se puede colocar una pregunta inversa. Otra es porque nos interesa más el valor inferior que el superior. El mínimo es más importante que el máximo, pero ya, como cualquier otro programa, no entiende cuándo va a ser válido para nosotros o no. Por tanto, a la hora de generar los resultados van a generarse en forma equívoca. Dijimos que íbamos a ver la correlación interresto. Le damos clic a interresto y lo que aparece en pantalla son los resultados tanto de BC como de BM. Pero ojo, nosotros no queremos combinar las dimensiones. Por tanto,
siempre es conveniente primero darle una mirada a todo en conjunto. Pero los análisis para este caso hay que hacerlos por estos factores, que este primer agrupamiento, en este caso, los de BC. Como vemos en la parte inferior donde está BC2INF, el valor ha salido negativo. Y aquí nos dice que justamente este BC2INF es una variable invertida. Bueno, nosotros ya lo sabíamos, pero ahora aquí se está comprobando este hecho. ¿Y cómo lo solucionamos para que JAPS tenga la correcta calificación en función de todas las otras variables? En la parte inferior, felizmente todo esto está incluido. Dice elementos de escala inversa. Le doy clic, busco la variable correspondiente, la ingreso al otro lado e inmediatamente, como hemos visto, ya se volvió positiva. Expliqué y dije que esta era una variable que estaba generada solamente con esta intención. Y si nos damos cuenta, la BC2 tiene 0.613 y la BC2INF también, porque es la misma, pero había sido hecha de forma inversa. Por tanto, para el análisis, chao. Bien, entonces, cuando ya tenemos todas las variables correctamente, suponiendo de que se han hecho inversa, y cuando estaba apareciendo aquí la inversa, en anteriores presentaciones llevaba acá abajo que era una variable que había sido invertida, pero ahora en los resultados, en las estimaciones, sale en la parte superior. Han cambiado la ubicación simplemente. La sacamos. Correcto, pero lo que vamos a analizar aquí es que estos valores no sean bajitos. ¿A qué me refiero con valores bajitos? Valores bajitos son considerados aquellos de que sus cargas factoriales, hasta ahora hemos hablado de cargas factoriales, pero no hemos hecho ningún énfasis refiriéndonos a esto. Una carga factorial es lo mismo que decir una saturación de los factores. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la capacidad que tiene cada uno de estos ítems sobre la dimensión se debe de evaluar. Y esta capacidad de poder estar incluida en esta dimensión va de 0 a 1. Por tanto, esta capacidad de relacionarse con la dimensión en cada uno de estos ítems debe de estar categorizada como una carga muy leve, muy bajita, casi nada, entre 0.1 y 0.3. Se considera una carga moderada cuando se habla de 0.3 a 0.5 y superiores a 0.5 hasta 0.8, se puede decir que son cargas grandes, pero ojo, cuando se tenga una variable con 0.9 o más, hay que preocuparse, porque esa variable probablemente está demasiado explicada. Es una variable que tiene demasiada influencia dentro de esta dimensión y es una variable que en vez de ayudar va a perjudicar, porque ¿para qué están las otras entonces? Con este es suficiente. Por lo que vemos acá, no hay ninguna que sea por debajo de 0.3. Otros autores hablan de 0.2. En fin, estamos bien. ¿Correcto? Ahora bien, continuando, dijimos que íbamos a ver el alfa de Cronbach y el omega de McDonald. ¿Qué cosa es el alfa de Cronbach? Es una estimación de consistencia interna. Se indica en él la magnitud de las covarianzas de los ítems y en qué medida el constructo está presente en cada uno de ellos. Lo que ocurre con el alfa de Cronbach es que presenta un gran inconveniente, que es
cómo es que esta está formulada. Y dentro de su fórmula vemos que esta se encuentra afectada por el número de ítems, el número de alternativas de respuestas que tiene cada una de esas preguntas y el tamaño o proporción de la varianza en que se relacionan. Y es por eso de que con el alfa de Cronbach se tiene el inconveniente de que a mayor número de ítems, mayor es este alfa. Por ello es que se prefiere y se usa en la actualidad el omega, el coeficiente omega de McDonald, que suple este inconveniente. Pero lo normal es que ahora solamente se trabaje con el omega de McDonald. En la parte de aquí abajo lo vemos, con un intervalo de confianza del 95%, vamos a trabajar el omega de McDonald y vamos a poner el alfa de Cronbach para ver esa diferenciación. Los resultados salen inmediatamente y se habla del conjunto de puntos, del conjunto de información, cómo es que está vinculado con ellos. Y como vemos, el omega es 773, mientras que el alfa es 745. El omega siempre va a dar con mejores condiciones, mayor puntuación, porque es más preciso. Y la parte de abajo dice el 95%, el intervalo de confianza hacia arriba y hacia abajo. Este intervalo, como ya hemos hablado anteriormente, no debe de ser un número excesivo de diferencia uno con otro. Muchos autores siempre hablan de los intervalos de confianza que no sobrepasen el punto 2. Bueno, aquí está perfecto, ¿no? Pero hay casos en que puede ser punto 3, punto 4, pero ojo que hay que tener mucho cuidado con ello. Pero esto es lo que se debe de reportar. El alfa de Cronbach, si se desea, y si no, el omega de McDonald. Y bueno, con esto nosotros podemos decirte que hay una buena relación, una estabilidad y puede ser confiable este diseño. Pero ¿qué más podemos obtener con todo esto? Pues aquí dice estadísticas del artículos individuales. Dice McDonald y alfa de Cronbach. Vamos a darle clic para explicarlo. En esta segunda tabla aparecen estos valores que hemos solicitado. ¿Qué cosa quiere decir? Que el ítem BC1, si decidimos retirarlo del análisis, su alfa de Cronbach y su McDonald van a mejorar o empeorar con esta numeración. Hemos dicho que es 0.773. Quiere decir que si yo retiro BC1, va a subir a 0.776. Me convendría que suba, pero es tan poquito lo que va a subir que en realidad, ¿para qué lo voy a quitar? El B2 tiene un poquito mejor su McDonald's, se convierte en 783. Ya los otros están por debajo, ¿verdad? Bueno, este también están un poco altos, pero este es el global. Si la diferencia entre el quitar uno mejora enormemente, es una variable que se debe de tomar en cuenta para trabajarla, quitándola del constructo en general. Lo mismo dice con el alfa de Cronbach. La idea entonces es de que estos valores tengan un buen omega, ¿verdad? Y si así es, los dejamos por ahora todas estas variables dentro de este constructo.